thank you so much to the organizers of this. De esta conferencia de altísima calidad. Gracias por haberme invitado a unirme a ustedes hoy día y hablar sobre una serie de temas. Vamos a estar hablando sobre calidad primero que todo y sobre técnicas endoscópicas, pero vamos a echar para atrás un poquito y hablar acerca de qué es lo que está pasando con la calidad y cómo es y cómo se puede medir y que también la hacemos todos nosotros. ¿Por qué es importante? Estas son preguntas muy importantes que tenemos que contestar siempre. Hay varias definiciones de la calidad. Una es que la calidad es el punto hasta el cual los servicios que proporcionamos a los individuos y a las poblaciones aumentan los resultados que queremos obtener. Esto puede ser dividido en tres áreas diferentes. Primero podemos hablar de resultados, después de seguridad y también de servicio. El Instituto de la Medicina en los Estados Unidos ha subdividido esto en varias categorías y estas tienen que ver con la seguridad, con los resultados que obtienen los pacientes, con el nivel de eficiencia, que no siempre es igual a la calidad, pero puede serlo, y también la manera, digamos, justa como se hacen las cosas, la manera oportuna y el nivel de profesionalismo. Estos son los dominios en que podemos pensar en la calidad. Bueno, cuando hablamos de endoscopía, estamos hablando de una endoscopia que se le hace a los pacientes cuando esto es indicado, es decir, hemos hecho un buen diagnóstico y hemos reconocido la necesidad de una endoscopia. Cualquier terapia que proporcionemos tiene que ser basada en la evidencia y entonces tomamos todos los pasos que sean necesarios para minimizar el riesgo. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que esto es así. Ahora, no importa dónde estemos en el mundo, puede que una persona diga una cosa y otra persona otra, pero hay ciertas cosas que siempre tienen que ser así. En cualquier parte donde uno esté, tienen que ver con la seguridad, infección, el control de la infección, las prácticas de sedación, las tasas de complicación que tienen que ser minimizadas a un máximo. Ahora, ¿cuál es este rumor sobre la calidad? ¿Qué es lo que se dice acerca de la calidad? En el año 2000 salieron una serie de artículos, uno que se llama Human, donde se habla de la cantidad de americanos que se están muriendo cada año por errores médicos y por eventos adversos en diferentes hospitales, de manera que se pidió que se hiciera una reforma en todo el espectro médico y no solamente en nuestro campo. Y ahí vimos una serie de titulares que empezaron a salir que fueron un poquito miedosas, por ejemplo, que se le había quitado un riñón incorrectamente a un paciente, se le ha quitado el riñón que no era. Entonces, ¿qué tan buena es una colonoscopía? Por ejemplo, un paciente en el New York Times dijo, ¿será que ustedes sacaron mi cáncer de colon o se encontró lo que estaban buscando, sí o no? Entonces, son los pacientes lo que nos están exigiendo cada vez más que les demos calidad. En el año 2005 se hizo un grupo de trabajo que trataba de definir cuáles eran los indicadores específicos que determinan la calidad y luego una serie de comparaciones para poder medir si estamos cumpliendo con la calidad o no. Estos trabajos salieron en Endoscopia GIE, en la revista de gastroenterología, y en este momento en que estoy hablándoles acá les quiero decir que una versión revisada de todos estos trabajos está a punto de ser actualizada, pero estos han sido como una serie de trabajos, hitos que nos hablan de cuáles son las características comunes en todos los procedimientos y cuáles son las características específicas en algunos procedimientos específicos que hacemos. Ahora, ¿cuál es el indicador de calidad que debemos adoptar? Pues es algo que nosotros adoptamos para medir la calidad de la atención, para medir el desempeño suyo y de las personas en su práctica para llegar hasta un punto ideal, es decir, qué es lo que estamos haciendo en todo el país y dónde está uno con relación a lo que se está haciendo en el país, de manera que esto es como un parámetro que se está utilizando para poder medir cuáles son los indicadores ideales. Es un aspecto que
habla de un resultado específico, como por ejemplo o la tasa de perforación, ¿no? O si no, la proyección de un elemento significativo de respuestas. La respuesta o el resultado es un factor que se relaciona a la detección del cáncer, entonces esto sería desde luego un indicador. Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Será que este impacto está apoyado por la evidencia? Si uno hace un buen trabajo en esta indicación, ¿será que uno va a tener un buen resultado para el paciente? ¿Cómo podemos medir esto? Algunas veces es muy difícil medir las tasas de complicación a 30 días, por lo consiguiente algunos indicadores son difíciles de medir objetivamente. ¿Cuál es el objetivo y qué tan difícil es este asunto? Por ejemplo, si hacemos una colonoscopia muy rápida, pues esto no es un examen de alta calidad, y esto es algo que no podemos pretender que es necesario. O sea, cuando una cosa es buena y cuando no es buena, no es buena. Algunas causas son mucho más fuertes que otras, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que medir la preparación. ¿Es buena esta preparación? ¿Es mala esta preparación? Digamos que sí, que es buena, y luego ¿qué pasa entonces de la calidad de la preparación, o qué pasa con la intubación del ciego? No solamente es medir si hicimos una cosa, no la hicimos, sino la hicimos bien, y luego nos podemos comparar con otras personas para saber cuáles han sido nuestros resultados comparados con otras personas, cuáles son las tasas de detección que tenemos normalmente, y esto está correlacionado con los resultados realmente buenos. Y el resultado final es muy difícil de medir porque hay que hacer seguimiento de las personas durante mucho tiempo, y esto todo depende pues de la tasa de cáncer que estemos tratando. Entonces aquí hay una jerarquía de prioridades. Aquí les estoy mostrando donde podríamos estar midiendo la calidad de la colonoscopia en el futuro utilizando un computador. Tal vez nos saltamos algunas áreas, tal vez podríamos tener unas alertas si nos saltamos una área importante para que la alerta nos avise. Entonces, ¿cómo vamos a medir el resultado? Al final tenemos que preguntarnos cuál fue nuestra tasa de detección. Finalmente, la pregunta que realmente vale es ¿pudimos evitar que le diera un cáncer o que le avanzara un cáncer a un paciente? Bueno, otra pregunta es ¿qué tan buenos debemos ser con relación a la comunidad? La intubación del ciego, si tenemos complicaciones 95% del tiempo y uno solamente tiene 75%, pues no, estamos siendo mejor, pero de todas maneras no es bueno, porque tener complicaciones el 75% de las veces no es bueno. ¿Cuál es la tasa de detección normal? Holly habló sobre un estudio hablando sobre unas tasas de detección no normales, lo que estaba ligado a la protección del cáncer de manera lineal sucesivamente hasta 32%, de manera que realmente el punto de medición está aumentando. Ahora, si tenemos valores bajos, pues eso no quiere decir que hay que poner el colonoscopio en el closet y olvidarnos de nuestra profesión. Si no somos suficientemente buenos, tenemos que averiguar cómo poder ser mejores. No quiero penalizar a nadie, pero quiero decirles que si uno no es suficientemente bueno, tiene que tratar de volverse mucho más bueno en lo que uno hace para proteger a los pacientes. Hubo más de 2000 trabajos que salieron en el año 2006 sobre diferentes temas. Por ejemplo, en algunas partes se recomiendan intervalos de vigilancia después de una intervención, también a medir la tasa de detección de adenomas o por ejemplo pólipos de menos de 2 centímetros, si será que se resecan o si se envían a ciertos tipos de cirugía. Ahora, ¿cuál es la evidencia que existe para apoyar todas estas cosas? Tenemos aquí el estudio de Baxter, que es un ejemplo. Aquí tenemos un estudio con 1.400 pacientes, o con 14.000 pacientes, que estudia el cáncer post-colonoscopía, y esto es algo que nos debe mantener despiertos de noche, nos hace perder el sueño. Si tenemos problemas en el ciego, entonces tenemos una menor posibilidad de tener un cáncer mayor. Es decir, si llegamos al ciego, esto nos va a mejorar nuestros resultados. Esto importa si lo hacemos o no lo hacemos. Aquí tenemos un estudio piloto multicéntrico, y la pregunta es, ¿podemos tomar
tomar estas cosas y compararlas, hacer un benchmarking con otras cosas. Varias universidades estuvieron involucradas, algunas utilizaron informes y otros generadores de informes para poder presentar sus datos, y a partir de esto pudimos construir una serie de informes acerca de en qué punto estábamos nosotros, y lo hicimos de manera que pudiéramos poner una serie de objetivos de acuerdo con nuestras metas, si le dábamos o no a la meta, si llegábamos o no. Estudiamos la intubación del ciego, identificamos dónde estábamos en el segundo año, y a menudo también nos preguntamos también si estábamos haciendo bien las cosas, pero no solo es suficiente hacer bien las cosas, sino también reportar cómo se están haciendo. Esas intubaciones del ciego estaban en 95% en ese estudio. Ahora había una serie de endoscopistas que no estaban desempeñándose bien, y la recolección de datos identifica las brechas, cómo está su unidad con respecto al resto del país, o si alguien en su unidad no está cumpliendo con el nivel que se tiene que cumplir. Entonces vimos que la inclusión de datos es realmente el eslabón más débil. Por ejemplo, si no metemos los datos apropiadamente, pues entonces no vamos a tener los resultados que queremos. La información tiene que estar incluida, ya sea en el documento o en un informe. Aquí tenemos dos registros en Estados Unidos de GI y la IC, y también GI Quick tiene más de 1000 médicos que están participando. A partir de esto vemos unos informes muy interesantes, podemos medir dónde estamos en relación con los objetivos, y podemos comparar nuestra unidad con otras unidades, o podemos comparar personas dentro de la unidad. Ahora, ¿qué pasa con la fase 2? La fase 2 del movimiento hacia la calidad es que en Estados Unidos estamos empezando a reportar nuestros planes al gobierno basándonos en los datos. Estamos utilizando estos datos para comparar cómo estamos haciendo, cómo nos va, que también estamos haciendo las cosas. Tomamos los datos y nos preguntamos qué es lo que no estamos haciendo bien, qué podemos hacer para mejorar nuestras unidades y mejorar la atención médica que damos a nuestros pacientes. ¿Qué está cambiando? Bueno, seguramente en el año 2014 vamos a ver una serie de cambios. Estamos poniendo más énfasis en los resultados, hay mayor datos acerca de cuáles deben ser las metas, y algunas metas son mucho más estrictas, y vamos a poner nuestra atención en el endoscopista mismo y en las unidades en las que trabajamos. ¿Cómo vamos a utilizar los datos? Vamos a tener una tarjeta para reportar lo que se está haciendo. Se le puede mostrar a los pacientes, inclusive se pueden atraer pacientes. Y si hay mucha competencia, pues esto es bueno, poder mostrar esta especie de tarjeta de calificaciones para que los pacientes sepan a usted cómo le ha ido. También podemos tener una serie como de medallas de mérito, o también podemos como ponerla como una alerta de que tenemos que mejorar nuestros desempeños. Ahora, nosotros pasamos de tener una serie de privilegios donde no había que ni siquiera reportar sobre nada, sino que la gente decía, ese doctor es bueno, dejémoslo así, le va bien en general, entonces no tenemos que tener datos específicos, pero estos datos específicos nos van a ayudar para evitar riesgos generales. También es necesario tener una certificación del sistema de boards en los Estados Unidos. Tal vez tenemos que ser penalizados si no reportamos los datos sobre nuestros casos, pero no sé esto cómo funcionaría acá, pero de todas maneras esto es útil en varias formas, y al final tenemos es que tener en cuenta la perspectiva del paciente. Los consumidores, que son nuestros pacientes, ellos están midiendo nuestro desempeño, ellos quieren saber cuál es la tasa de detección, porque ellos leen todo el tiempo sobre lo que está pasando en una clínica, en un hospital. O sea que al final del día nosotros tenemos que tratar a los pacientes como consumidores, es decir, ellos exigen calidad y datos sobre esta calidad. Si usted, por ejemplo, hace una búsqueda en Google, gastroenterólogos, vamos a tener más de 4 millones de resultados, inclusive los restaurantes y mejor dicho, todo el mundo está siendo hoy en día evaluado, y
por medio de Google usted puede saber si un doctor ha tenido un problema o no. Entonces, primero que todo tenemos que clasificarnos a nosotros mismos de acuerdo con unos criterios que sean importantes. Cuando estamos buscando información, pues todos tenemos que entender que tenemos que aceptar la realidad de que el público va a tener acceso a la información de nuestra calidad, pero podemos adelantarnos un poquito y formar la imagen que nosotros tenemos ante el público. Pero las brechas existen y no se sorprendan. Desde luego existen las brechas en los desempeños. En ese estudio piloto, aunque la tasa de detección de cáncer estaba al nivel que se esperaba, las tasas estaban de 6 a 48%, que es un rango gigantesco. Y yo creo que dentro de sus propias prácticas ustedes tienen que estudiar su rango. Y pues hay que, por ejemplo, si alguien está detectando adenomas de manera baja, pues hay que buscar que la detección sea mucho más alta. Entonces, quiero decirles que cuando alguien no está haciendo exactamente lo que debe hacer, hay esperanza para mejorar ese desempeño. Tenemos también que mirar el nivel de capacidad. Si el ADR es alto, tenemos una menor incidencia de cánceres con intervalo. Esto se ha publicado en una serie de revistas. SCORE tiene un estudio que va a salir pronto mostrando unos datos aún más contundentes. Voy a hablar un momento sobre los sitios en que trabajamos. Esto es también muy importante. Aquí tenemos el trabajo, un estudio del trabajo que fue hecho por Valory en el Reino Unido, y ellos encontraron que el Sistema Nacional de Salud tenía unas diferencias abismales en sus servicios de colonoscopia. Si vemos en la parte azul aquí, cuando hicieron esto la primera vez, aquí tenemos una D, que es el puntaje más bajo en cuanto a cuán apropiado es el tratamiento, si el proceso de consentimiento fue correcto, si fue seguro, etcétera. Y también tienen una serie de intervenciones que muestran que cuando uno hace algo casi siempre lo puede hacer mejor. Es decir, la idea es mejorar y mejorar y mejorar, y a lo largo de todas estas líneas se vio que se pudo mejorar no solamente en cuanto a cuán completo eran las pruebas, sino todo lo demás que le era importante al paciente. Ahora, ¿dónde está el problema? No porque hagamos todo bien, por ejemplo, control de infecciones, que es una parte no negociable de la calidad, o el que creamos que hagamos todo bien no necesariamente quiere decir que así sea. Las personas que se autorreportan, pues muchas veces no autorreportan cosas que hicieron mal. Hay una serie de lapsos en los pasos que se tienen que tomar para impedir las infecciones, para prevenirlas. Hay problemas en una serie de instalaciones de Estados Unidos donde se hacen endoscopias. Esto es muy importante, es decir, que hay cosas en las unidades que realmente se tienen que estudiar más a fondo. Realmente hay muchísimas oportunidades para nosotros en donde podemos buscar una serie de cosas que no están siendo bien evaluadas y que las debemos evaluar. Tal vez no podemos cumplir con todos los parámetros cada vez, pero hay unos con los que siempre tenemos que cumplir y tenemos que conseguir cada vez más datos sobre estas partes que son específicas y esenciales. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para medir la calidad? Pues no siempre sabemos cómo medir la calidad, no siempre sabemos cómo medir esta calidad en las unidades. Esta es un área donde se necesita hacer muchísimo más trabajo en los Estados Unidos. Muchas medidas de calidad sencillamente tienen que ver con el proceso. ¿Será que las personas saben cómo seguir un proceso? ¿O cómo se sabe si una persona tuvo una infección después de una endoscopia? ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo se hace el seguimiento? Bueno, es muy difícil saber si, bueno, medimos esto después de 30 días, después de 20, cuando paramos, en fin. Lo que tenemos que hacer es que todo el mundo como que se ponga de acuerdo en las decisiones, el personal, la administración, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las decisiones que se toman. Bueno, este curso va a tener lugar mañana, entonces no vamos a poder ir, ninguno de los que estamos aquí, pero hacemos uno cada año. Es un curso de todo el día sobre un debate interactivo que tiene que ver con la calidad, cómo medirla y cómo mantenerla. ¿Por qué esto es tan importante? Pues más que todas las presiones financieras o regulatorias, lo importante es que
Estas variables o estos indicadores, estos parámetros impactan los resultados de nuestros pacientes y por eso es que es tan importante. En la base de este movimiento, nosotros estamos aquí porque queremos mejorar siempre el bienestar de nuestros pacientes. Entonces la revolución de la calidad ya empezó y está bien erradicada y va a ser muy importante en nuestra práctica en los años que vienen. La calidad tiene que ser medible y tenemos que recoger datos para saber cómo lo podemos hacer y cuál es la clave de la mejora. Si no tenemos los datos no vamos a saber cómo mejorar y finalmente tenemos que adoptar la cultura de la calidad en nuestras prácticas y en nuestras unidades para que podamos maximizar los resultados para nuestros pacientes, también la satisfacción de nuestros pacientes y nuestro propio éxito. Muchas gracias.